Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos. Es un privilegio nuevamente volver a estar delante de Dios, al lado de ustedes, para estudiar las Escrituras, para continuar creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para seguir abriendo la palabra y seguir conociendo a aquel que nos salvó. Seguimos hablando sobre el tema sobre el hogar y anhelo de todo corazón que usted disponga su corazón para que Dios, nuestro Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo obren en nosotros para conocerle a Él, para tener un hogar conforme a la voluntad de Él y prepararnos realmente para aquel hogar que está preparado por los siglos de los siglos, el hogar de Cristo Jesús con la iglesia. Vamos a orar y nos disponemos para estudiar en este momento. Acompáñenme, por favor. Soberano Dios y Padre eterno, gracias porque podemos venir a ti, Señor, y conocerte a ti. Gracias porque te has manifestado, te has revelado a los hombres. Te has revelado a través de las Escrituras, te has revelado a través de tu Hijo. A través de la creación, tú has manifestado, Dios, que tú existes y que tú eres poderoso. Pero gracias porque podemos conocerte personalmente. A través, Dios, de tu Hijo, conforme a las Escrituras. Y gracias porque vas formando nuestro carácter, Dios, para que nos parezcamos cada día un poco más y más a Cristo. Personalmente quiero ser como Jesús. Personalmente sé, Señor, que tú quieres que todos nos parezcamos a Cristo. Y sé que tú, Señor, vas a hacer que un día todos seamos semejantes a Él. Oro para que en este cuerpo y en esta vida, Dios, nosotros disfrutemos al máximo, Señor, la presencia tuya en nosotros, la presencia de tu Espíritu y nuestra relación contigo. Oramos, Dios, para que podamos crecer en el conocimiento, en la profundidad, en la anchura y en la altura del amor tuyo, Dios. Ruego para que tu Espíritu Santo, Señor, nos permita, Señor, vivir en relación contigo, vivir en armonía contigo, vivir realmente, Señor, sujetos a Cristo. En el nombre de Jesús, vive tú en nosotros. Nos unimos a las palabras de tu Espíritu por el apóstol Pablo, Padre. Ya no queremos vivir nosotros porque sabemos que ya no vivimos nosotros. Queremos que Cristo viva en nosotros porque sabemos que es Él y no nosotros. Por eso ayúdanos a menguar cada día, para que el poder de tu Espíritu se manifieste en nosotros, manifestando el carácter de Jesús. Padre, oramos por nuestros hogares y pido misericordia para nuestros hogares. Pido misericordia para cada varón, para cada esposa y para cada hijo. Suplico tu gracia, Dios, para que como esposos podamos vivir realmente en relación con Cristo. Para que sea Cristo a través de cada varón, sea Cristo a través de cada esposa, Dios. Viviendo el Evangelio, viviendo las Escrituras. Nosotros humanamente reconocemos que no somos capaces, pero creemos que tú eres capaz y que tú eres Dios y que eres poderoso para hacer que la vida de Jesús se reproduzca en nosotros. Y oramos, Dios, por nuestros hijos y pedimos misericordia. Estamos en una generación rebelde, en una generación, Dios, desobediente, una generación que no te teme, una generación que quiere toda clase de comodidad y de riquezas, pero no valoran realmente, Señor, la riqueza espiritual. Ya no respetan padres, madres, autoridad, y clamamos misericordia para ellos, Dios. Estamos en los últimos tiempos, y como tú lo dijiste, Dios, serán tiempos peligrosos por el carácter de las personas que hoy viven, que tendrán apariencia de piedad, pero con sus hechos negarán la eficacia de ella. Oh Dios, ten misericordia de nuestras familias y guárdanos para que realmente nuestras familias sean para Cristo, sean para ti. Padre, nos disponemos en tus manos y pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a las Escrituras y vamos a continuar estudiando. Y en este momento vamos a hablar sobre la medicina apropiada para el hogar. Dios, en su gran misericordia y en su gran y perfecto plan, puso la medicina en cada casa. La medicina apropiada se aplica en casa y no fuera de la casa realmente. Hay peligro realmente cuando la medicina no funciona, cuando realmente la medicina no está en las manos de aquel que realmente la puede usar para la gloria de Dios y el bien de la familia. La medicina para una mujer problemática es un varón amoroso, y la medicina para un hombre tosco, rudo y no amoroso es una mujer sujeta y respetuosa. La verdad es que el varón como medicina actúa como doctor de su esposa y la mujer como medicina actúa como doctor de su marido.
Y todo esto realmente en la mano de Dios. Y quiero que vayamos, por favor, a la primera carta de los Corintios. Vamos allí a la primera carta a los Corintios, capítulo 7, donde realmente allí nos muestra la Biblia que la medicina apropiada para cada familia se encuentra en casa. Dios ha colocado la medicina en casa. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 14. Dice la Escritura: porque el marido incrédulo, escuche, el marido incrédulo es santificado en la mujer creyente, y la mujer incrédula es santificada en el marido creyente. Pues si no fuera así, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces, la medicina realmente apropiada se encuentra en casa. Es el plan de Dios usar a un cónyuge para santificar al otro. Es el plan de Dios usar a un cónyuge para ayudar al otro. Es el plan de Dios realmente que los cónyuges se dispongan en la mano de Dios, o nos dispongamos en la mano de Dios para hacer medicina para el otro. Cuando el marido no quiere ser la medicina para la mujer, el hogar completo corre riesgos. O cuando la mujer no quiere ser medicina para el varón, el hogar corre riesgos. Cuando se transgrede la fórmula divina, se corren algunos riesgos. Y quiero mencionar algunos de esos riesgos que se corren cuando realmente nosotros no funcionamos como la medicina apropiada. Cuando uno de los cónyuges no funciona como medicina, el otro no recibe lo necesario para curar su propia vida. Cuando los dos no funcionan o alguno de ellos no funciona, los hijos, dice la Biblia, serán inmundos. Es decir, serán personas del mundo, personas de la calle, amantes del mundo y de las cosas del mundo y no de Dios. Y lo vemos realmente. Cuando los dos padres no quieren caminar como Dios quiere, sus hijos aman más al mundo que otra cosa. O cuando alguno de los dos no funciona realmente como debe funcionar, los hijos tienden a ser semejante al malo y no al justo. Cuando alguno de ellos no quiere funcionar como medicina, la verdad, la familia queda sin los remedios verdaderos, y al igual que Israel, la familia empieza a acabar cisternas rotas porque se han apartado de la verdadera medicina, que es Dios, a través de cada uno de ellos. Cuando la medicina no funciona o alguno de ellos no funciona, se establece un campo de batalla entre padres e hijos. Y a la vez, al mismo tiempo, los hijos pueden quedar a la deriva, sin dirección, sin guía. Y la mayoría de hijos hoy están así. Son entregados al mundo desde que nacen. Son entregados a una pantalla de televisión, a una pantalla de celular para que el televisor o el celular los eduque, y no los padres. La Biblia no está presente en la mayoría de los hogares. En la mayoría de los hogares, la palabra de Dios no es el alimento diario para la esposa, para el esposo, para los hijos. Porque la medicina no se está aplicando realmente de manera correcta. Y hoy quiero que hablemos básicamente en la necesidad que tiene la esposa de la medicina de Dios a través del marido. Y vamos a hacerlo bajo una pregunta: ¿necesita medicina la esposa? Vamos a hablar hoy de la necesidad de la esposa y luego hablaremos de la necesidad del varón. Tanto la mujer como el varón han sufrido los efectos del pecado, de la caída en pecado. En todo el carácter de nosotros hemos sufrido, en nuestra personalidad, en nuestra conducta. Razón realmente por la cual los seres humanos no somos agradables delante de Dios sin la obra redentora de Cristo Jesús a nuestro favor. La Biblia es muy clara que Dios está airado todos los días contra la persona que no está en Cristo. Puede tener la religión que tenga, puede leer la Biblia, puede orar, puede diezmar, puede ir a una iglesia, pero si no tiene a Cristo en su corazón, la ira de Dios está sobre él. Eso dice la Escritura, la ira de Dios está sobre esa persona. La religiosidad se ha convertido en un evangelio completamente distorsionado. La religiosidad se convierte en un reemplazo del verdadero evangelio, y la gente está contenta con ir a una religión, con leer aún la Biblia y orar, pero sin tener relación con Cristo Jesús. Y leen y oran, pero no están adorando al Dios de los cielos. Aprenden conocimiento de la Biblia, pero no tienen aquel que hace vivo el conocimiento de la Biblia, que es el Espíritu Santo en nosotros. Recuerde que el único que realmente cumplió las Escrituras y sigue cumpliendo las Escrituras en nosotros es Jesucristo por el Espíritu Santo. El único que realmente agradó a Dios Padre, Jesucristo. Y ese agrado solamente será para aquellos que están en Cristo Jesús. Por eso cristiano no es el que va a una congregación, cristiano no es el que lee la Biblia, cristiano es el que tiene a Cristo en su corazón. Y Dios quiere que en cada hogar
cada cónyuge sea un cristiano, una persona en la cual vive Cristo, una persona en la cual el Espíritu Santo está obrando el poder de Dios, cambiando esa persona al carácter de Cristo para que esa persona sea de bendición para su cónyuge. Vamos a las Escrituras y quiero que vayamos al libro de Eclesiastés capítulo 7, por favor. En el libro de Eclesiastés, hablando el Espíritu Santo a través de este varón, Salomón. Vamos allí, por favor, al libro de Eclesiastés, capítulo 7. Los versículos 26 hasta el versículo 28. Eclesiastés capítulo 7, versículo 26 hasta el 28. Dice la Biblia: he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas nunca hallé. Y el versículo 29 dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Cuando Dios hizo la creación en su diseño original, Dios puso al varón como cabeza de la mujer, siendo la mujer coigual al varón. Pero la mujer quedó bajo sujeción del varón de manera correcta, de manera sana y de manera realmente para la gloria de Dios. Pero cuando el pecado entró, hizo caer al varón. Y la mujer, por estar bajo sujeción, queda en una condición más difícil aún. Porque queda bajo la autoridad de un hombre caído, queda bajo la autoridad de un hombre caído. Por eso quedó bajo la autoridad de un hombre que se puede enseñorear de ella y aún la puede dañar, la puede maltratar. Y esta es una razón por la cual realmente la mujer necesita ayuda, porque tiene un daño profundo a causa de la caída, a causa de la posición misma en que fue colocada. Ella quedó realmente en una condición difícil y bajo la autoridad de un hombre caído. A veces no comprendemos que este mundo es un mundo caído, esta sociedad es una sociedad caída, una sociedad en pecado, una sociedad dañada, destruida, afectada completamente, esclava al pecado y por lo tanto esclava a la muerte y esclava a Satanás. Y por eso cada mujer necesita realmente medicina, necesita un varón en las manos de Dios que realmente entienda la necesidad que tiene cada mujer y que se disponga realmente como Cristo a amarla a ella. A Adán se le dio una orden después de la caída y es: enseñoréate de tu mujer. Pero la orden de Dios en Cristo Jesús es: varón, ama a tu mujer. Nosotros los hombres nos queda fácil a veces enseñorearnos de la mujer, pero nos queda muy difícil amarla. Y lo que una mujer necesita para poder ser ayudada es tener un varón que no ejerza la función de un mandamás, una autoridad, sino la función de Cristo. Para que ame en el amor de Cristo y sea la autoridad en el nombre de Cristo y de la manera que Cristo realmente es autoridad para el cuerpo. Todo lo que estaba bajo autoridad sufrió graves consecuencias con la caída del hombre. La tierra fue maldita y damos gracias a Dios porque Él maldijo la tierra y no al ser humano. Pero al la mujer quedar bajo la autoridad de un hombre caído, la mujer quedó en una situación de gran necesidad. Por eso necesita medicina. Por eso 1 Corintios capítulo 7, versículo 14 dice que la mujer rebelde es santificada en el varón creyente. Porque la rebelión está en el corazón. La Biblia dice que la rebelión está en el corazón de todos los seres humanos. La necedad está en el corazón de los seres humanos. Y el único que realmente cambia eso es Cristo Jesús. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 2, vamos allí por favor. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 2, la escritura es clara cuando dice estas palabras hablando de la necesidad que tiene la esposa. Y vamos a leer versículos 13 y 14. Dice: porque Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La mujer
fue engañada y de ahí para acá es fácil de ser engañada y sigue siendo engañada por Satanás a través aún del varón. Una mujer tiene una necesidad profunda y es que es fácil de ser engañada, fácil de ser manipulada, a no ser que realmente tenga a Cristo en su corazón, dependa de Cristo y confíe en Cristo. Por eso el varón ha sido dado a la mujer como medicina para ella, como protección para ella, como el cuidado para ella. Cuando el varón no funciona como el protector de la esposa queda en manos del enemigo y fácil de ser engañada. La mujer puede ser engañada por los oídos, puede ser engañada por los ojos, puede ser engañada fácilmente por las cosas que atraen. Una flor, una chocolatina, bueno, cosas así. Que son la manera en que el hombre básicamente usa para conquistar a la mujer. Y la mujer a veces no se da cuenta que a veces sencillamente lo que están es engañándola. Porque la mayoría de los hombres a veces no expresan los sentimientos de manera correcta, sino sus deseos pasionales hacia la mujer. Entonces, tenemos que entender por este texto que la mujer tiene una necesidad profunda, una necesidad de ser protegida porque ella es fácil de ser engañada. Por eso Dios la puso bajo autoridad de un varón para ser protegida y le dio hijos para ser protegida. Porque la mujer que tiene autoridad es protegida y la mujer que tiene hijos también es protegida porque su esposo y sus hijos la protegen de estar en la calle, de andar por ahí de lado en lado, de andar chismoseando, como dice la Biblia, de casa en casa. Dios la mantiene bajo autoridad y la mantiene ocupada cuidando y criando hijos. La mantiene realmente en una labor importante, en la cual la mujer puede desempeñarse perfectamente y Dios la diseñó realmente para eso, para estar sujeta a un varón y para ser madre de hijos, para cuidar hijos, para criar hijos y desarrollarlos y presentarlos delante de Dios realmente como se deben presentar. Gente bien educada, gente bien corregida, gente bien instruida por una madre que teme a Dios. Hoy en día este diseño completamente ha sido distorsionado. Hoy en día queda poco de este diseño y son pocos los hogares que respetan el diseño de Dios, donde realmente la mujer preserva su lugar en casa para cuidar el hogar, para ser la administradora del hogar en nombre de su marido, para cuidar los hijos y estar en casa protegida. Protegida de estar bajo otras autoridades que fácilmente la pueden engañar, fácilmente la pueden manipular, fácilmente la pueden mandar, fácilmente la pueden comprar. Y Dios la quiere tener básicamente en casa protegida por causa de Satanás y el engaño con que ella fue engañada al principio y por lo cual cayó toda la humanidad. Como dice el texto, Adán no fue engañado. Quien fue engañada fue Eva. Y ésta incurrió en transgresión porque violó el mandamiento de Dios de comer del árbol que se le había prohibido comer. Y no solo eso, sino que a ella le dio al marido. No sé si lo incitó, no sé de qué manera lo convenció, pero ella le dio al marido y el marido recibió y comió violando el mandamiento de manera voluntaria el varón, pero la mujer violándolo de manera engañada. En Tito capítulo 2, pasen adelantico de Timoteo, está Tito y en el capítulo 2, versículo 3 al 5, vemos otra necesidad que tiene la mujer, por la cual necesita la medicina precisa en su casa. Y es en el versículo 3 al 5, dice la escritura, Tito 2, 3 al 5. Las ancianas, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestra del bien. Escuche, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Otra necesidad que tiene la mujer es que ella necesita aprender a amar al marido y a sus hijos, como dice el texto. Ellas necesitan quien les enseñe. Necesitan mujeres maduras, mujeres que realmente tengan experiencia, que les enseñen a ellas, a las mujeres jóvenes, a amar a sus maridos, a amar a sus hijos. Toda mujer anhela ser esposa y toda mujer anhela ser madre. Pero hay algo que la mayoría no saben, es que para ser mujer y ser madre necesita más que las facultades físicas, necesita realmente aprender a amar a un hombre y amar a un niño.
todo varón da guerra y todo niño da guerra. Vivir al lado de un varón no es fácil. Vivir al lado o tener un hijo en el vientre, darlo a luz y criarlo no es fácil, y para eso necesita más que el deseo de ser madre y más que el deseo de ser esposa. Necesita aprender a amar. Necesita esa mujer, esa joven, aprender desde pequeña a dar la vida por otro, porque eso es amor. Aprender a dar la vida por otros, así como Cristo se ofreció en sacrificio vivo, santo y agradable por nosotros, así como Él tomó la decisión de hacer bien a quien no lo merecía y se tomó la decisión de sacrificarse por aquellos que no lo merecían, así la mujer debe aprender a amar a su marido, aprender a amar a sus hijos. Y esto debe aprenderse antes del matrimonio. Muchos hogares fracasan porque los padres no han trabajado, o los padres no trabajamos realmente en enseñar a una joven a amar a su marido. Y la manera de amar a su marido es enseñarle a someterse a la autoridad. La mayoría de jovencitas hoy en día no se someten a la autoridad, no respetan la autoridad. La hija que no respete la autoridad de su padre será una mala esposa. La hija que no respete realmente la autoridad de aquel que es su progenitor, posiblemente tampoco respete la autoridad de su marido. Y por eso es necesario que haya una madre que enseñe a esa hija a respetar al papá, que enseñe a esa hija a respetar al varón, que enseñe a esa hija realmente todo lo que se necesita para poder estar al lado de un varón, cuidar a un varón, ayudar a un varón y ser la ayuda de un varón en el ambiente en que vivimos hoy. Y prepararla realmente para que ellas aprendan a perdonar, aprendan a pasar por alto, aprendan a hacer las cosas en silencio, como dice la Biblia, aprendan a hablar con respeto, aprendan a callar cuando deben callar, aprendan a hablar cuando deben hablar y hablar siempre con palabras suaves, tiernas y cariñosas, como la Biblia lo ordena, y hablar siempre con la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que realmente nosotros, los seres humanos, tenemos que hablar conforme a lo que está escrito, conforme a las Escrituras. Este es el trabajo básicamente de amar al marido, y cuando se trata de amar a los hijos, una mujer antes de ser madre necesita entender el proceso que habrá en su vientre cuando se gesta un hijo, necesita entender realmente cómo nacen los hijos, necesita entender todo ese proceso y saber que una vez un niño nace necesita tiempo completo de una mujer, tiempo completo de una mujer, y en este caso la madre, no otra, no una niñera, sino su propia madre. Que ese niño necesita cuidados, necesita protección, necesita alimento, y ese alimento está en el seno de ella. Que necesita calor y ese calor está en su cuerpo y en sus brazos. Que ese niño realmente necesita a su madre 24 horas al día. Y por esto dice el texto que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y al mismo tiempo, amando al marido y a los hijos, tienen que aprender a hacer lo que dice el versículo 5. Para aprender a amar a un marido tienen que aprender a ser prudentes, tienen que aprender a ser castas y cuidadosas de su casa. Tienen que aprender a ser buenas y sujetas a sus maridos. Porque si no lo hacen, dice la Biblia, la palabra de Dios será blasfemada por la conducta de esta mujer. Y hoy en día hay una gran cantidad de mujeres blasfemando las Escrituras porque nunca fueron enseñadas, y además ellas no quieren realmente esforzarse en esto. Quisieron ser esposas, sí. Quisieron ser madres, sí. Pero no aprendieron a amar a un marido, no aprendieron a amar un hijo. Y otra necesidad que tiene la mujer, la muestra especialmente el libro de Proverbios, es que la mujer puede dañar al marido. La mujer puede dañar al marido. Vamos al libro de Proverbios, por favor, y vamos a mirar unos versículos. En Proverbios 12:4, empecemos por allí, por favor. Proverbios 12:4. Lo primero que dice la Biblia es que si la mujer no tiene la medicina apropiada, ella puede dañar la salud de su marido. Y de hecho puede dañar la salud de sus hijos también. Mire lo que dice Proverbios 12:4. La mujer virtuosa es corona de su marido, la mujer que tiene virtudes. La mujer que ha aprendido a amar a un varón y ha aprendido a criar hijos, ha aprendido a cuidar una casa, ha aprendido a ser respetuosa, casta. Dice, esa mujer
es una corona para su marido, es un galardón, es un premio en su cabeza, más la mala como carcoma en sus huesos. Si hay algo que destruye al varón es la cantaleta de una mujer. Si hay algo que destruye al varón, agota al varón y cansa al varón, es la cantaleta, la voz contenciosa, chillona de una mujer. Por eso la Biblia es muy clara cuando dice en 1 de Pedro, mujeres, respeten a sus maridos y háblenle sin palabras. ¿Cómo se habla sin palabras? Dice, por la conducta de la mujer. Una conducta casta y respetuosa, con un espíritu afable y apacible. Pero la mujer cantaletosa, rencillosa, contestona, que no es capaz de cerrar su boca, que alza la voz, que grita, que se le para de frente a su marido, como si fuera otro hombre, la Biblia la llama mujer mala. Y esa mujer es como carcoma en sus huesos, como un cáncer en sus huesos. Y Proverbios 21:9, la Escritura dice estas palabras también hablando de otra cosa que la mujer puede quitarle al marido cuando la mujer no es enseñada o cuando la mujer no recibe la medicina apropiada para ser la esposa que debe ser y la madre que debe ser. 21:9 dice la Biblia, mejor es vivir en un rincón de un terrado que con una mujer rencillosa en una casa espaciosa. Mira, hermano, no importa cuán grande sea la casa de uno, no importa qué tenga uno, cuántos lujos tenga, si tiene una mujer rencillosa, pendenciera, peleona, cantaletosa, uno prefiere vivir en un rincón con las ratas que vivir en una casa espaciosa, con una mujer hermosa, pero rencillosa, cantaletosa. Y esto le quita la paz al varón. En el versículo 19 de este mismo capítulo dice, mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Con la mujer que se enoja fácilmente, con la mujer que responde fácilmente, que agrede fácilmente, dice la Biblia, para el hombre es mejor vivir en el desierto. Solo en un parque por allá, solo. Y uno ve a veces hombres solos en un parque, aburridos. Y a veces no sabe uno por qué, pero posiblemente tienen problemas en su casa. Acabaron de pelear con la voz contenciosa de una mujer y no con la voz suave, apacible de una mujer virtuosa. Y Proverbios 19:13, vamos allí por favor, hay otra cosa que la mujer puede quitarle al marido cuando la mujer no recibe la medicina apropiada, cuando ella no ha sido enseñada desde niña a amar a un marido, a criar unos hijos y a respetar la autoridad. Y es Proverbios 19:13, dice la Escritura de la siguiente manera, dolores para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer. La mujer puede quitarle la salud al marido, puede quitarle la paz y puede quitarle la cordura. Hay hombres que se han vuelto locos y han actuado locamente por el carácter rencilloso de una mujer. Y el capítulo 27, versículo 15 de Proverbios 27:15, la Escritura dice de la siguiente manera, 27:15, gotera continua en tiempo de lluvia. Escuche, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Tener una gotera al lado y en toda una noche lloviendo, eso es fastidioso. Recuerde que una sola gota de agua continua puede partir una piedra. Los huecos que hay en las carreteras, esos huecos inmensos que a veces uno consigue cuando va manejando, eso los hizo por lo general una gota de agua. Una gota de agua que bajo la presión de las llantas de los carros, cuando va por ahí esa presión de esa agua empujada hacia abajo, va rompiendo y rompiendo. Y cada vez que cae agua, se cae en ese hueco y la presión y el peso de los carros hace que ese hueco se vaya ampliando. Una gota de agua sobre una piedra va haciendo hueco hasta que es capaz de partir la piedra. Por eso es necesario entender la necesidad que tiene la esposa de tener medicina apropiada en el hogar. Así que vamos a mirar en la Biblia que la medicina para una mujer necesitada viene de parte de Dios a través del marido. Por eso, Efesios capítulo 5, vamos a Efesios capítulo 5, este texto que hemos leído muchas veces cuando hablamos sobre el hogar. Efesios capítulo 5, allí básicamente la Biblia está retando al varón para hacer la medicina apropiada para la mujer. Versículo 25
hasta el versículo 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. 3 principios aquí. 1. El marido debe amar a su mujer. Como medicina apropiada para la mujer, debe amarla. Pero dice la Biblia, amarla así como amó Cristo a la iglesia. Y es una entrega completa a favor de ella, no una entrega parcial, es una entrega completa. Cristo se entregó al 100% por su iglesia. Y se entregó, dice la Biblia, para santificarla, o sea, para apartarla de aquello que la esposa no hacía bien, en aquello en que no estaba bien. Él se entregó con ese propósito. Y dice, ¿y cómo lo hizo? Dice, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Uno de los problemas serios que tenemos en nuestros hogares es que los esposos no estudian la Biblia juntos, y en especial que el marido no es el pastor de la esposa, no la enseña, no la corrige, no la exhorta, no la amonesta. Y la manera de limpiar el corazón de un ser humano de su naturaleza pecaminosa, de sus hábitos pecaminosos, es estudiando las Escrituras, es a través del discipulado bíblico, es a través realmente del uso correcto de la palabra de Dios. Por eso el texto dice que el Señor se entregó por la iglesia para santificarla, habiéndola purificado, habiéndola pasado por ese proceso de purificación en el lavamiento del agua por la palabra, porque es a través de la palabra que se puede santificar una persona. Y por eso dice, así, de esa manera, los maridos deben amar a sus mujeres, como Cristo amó a la iglesia. Y lo tercero es que nosotros debemos presentar la esposa a nosotros mismos como una esposa virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ninguno la halla. Esas se hacen, se forman. Y la forma un marido que realmente entiende que es medicina para su esposa. Y que la medicina apropiada para la esposa es el amor verdadero. El amor que viene de parte de Dios. La medicina verdadera no es el hombre macho, sino el hombre amoroso. El amor verdadero realmente es costoso, porque el verdadero amor da sin la certeza o esperanza de recibir. El amor verdadero se entrega la vida misma por la otra persona. El amor verdadero sufre dolor por el bienestar de la persona a la cual está amando, en este caso, su mujer. El amor verdadero es santo, y como es santo, santifica. O sea que el amor verdadero limpia a la esposa de toda clase de mancha, de toda clase de contaminación, de toda clase de pecados, de toda clase de hábito. Y la prepara para demostrar realmente el verdadero valor que ella tiene. Por eso dice la Biblia, para presentársela gloriosa, santa y sin mancha. A veces la iglesia no entiende, la iglesia como tal no entiende el valor que la iglesia tiene para Dios. Un día vamos a verlo cara a cara cuando estemos delante de Dios en la presencia de Cristo. Veremos realmente el valor de la iglesia para Cristo, porque es carne de la carne de Cristo y es hueso de los huesos de Cristo. O sea que tiene la gloria de Cristo, tiene el valor de Cristo, porque tiene o es parte del mismo cuerpo de Cristo. El varón que realmente es medicina, realmente se gloría en la esposa como Cristo se gloría en la iglesia, porque el amor verdadero se gloría en ella. Mire lo que dice 1 Corintios, capítulo 11, versículo 7. Vamos ahí un momentico. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 7. Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Muchas mujeres son una vergüenza para los esposos. Por su manera de hablar, por su manera de reaccionar, por su manera de actuar, son una vergüenza. Pero algunas otras realmente son gloria para el varón. Y ese varón, como dice Proverbios 31, hablando de la mujer virtuosa, ese varón resplandece en la calle, bien vestido, bien arreglado, porque tiene una mujer virtuosa. Esa mujer es la gloria del marido, no porque ella reluce, sino porque ella hace lucir al varón. Del varón hablan bien, porque está bien vestido, porque está bien arreglado, porque está bien alimentado, porque realmente ese hombre vive tranquilo, porque tiene una esposa que le da paz. Dice Proverbios, le da a ella bien todos los días de la vida y no mal. ¿Por qué? Porque tiene un varón que realmente es medicina para ella.
Y cuando hablamos del varón o del amor del marido hacia la mujer como medicina, tenemos que entender que la medida de ese amor es el amor de Cristo. No se puede ayudar a una mujer con otra clase de amor o con otra expresión de amor aparte que el amor verdadero, que es el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque el amor de Jesucristo es un amor eficaz. Es un amor eficaz. Un amor que funciona. ¿Por qué? Porque es amor sin límite. San Juan capítulo 13, versículo 1 dice que Jesús amó a los suyos y los amó hasta el fin. El verdadero amor, el amor de Cristo, no es un amor temporal, no es un amor pasajero, no es un amor a medidas, es un amor sin límites. Y por eso el marido que realmente entiende ser medicina para su esposa y que entiende que debe dejar que Cristo ame a la esposa a través de él, ese hombre decide amar hasta la muerte. Hasta la muerte. No hasta que algún problema resulte, no hasta que haya alguna dificultad, no hasta que se acabe la plata, no hasta que se le acabe la belleza a la mujer, sino sin límite, como dice la Biblia respecto a Cristo. Cristo amó a los suyos hasta el fin. En Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8, leámoslo por favor. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8, hablando del amor de Cristo, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por nosotros cuando nosotros éramos cristianos ya. Él murió cuando nosotros estábamos en pecado, vivíamos separados de Él, lo aborrecíamos a Él y nos amó aun cuando lo estuvimos matando y burlándonos de ellos en la cruz, porque todos los que estuvieron allá nos representaron a nosotros realmente. Por eso el versículo 9 dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Hermanos, qué bueno es saber que realmente nosotros hemos sido amados por Dios. Dice el versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor verdadero es un amor no merecido. El amor verdadero es un amor no merecido. El varón puede decir, que puede ver y puede decir que la mujer no se merece ser amada, pero aún así la ama. Porque está amando con el amor de Cristo. Cristo no amó a los que lo merecían. Cristo amó a los que no lo merecíamos. Y aunque estábamos actuando mal y lo estábamos menospreciando a Él, aún así decidió morir por nosotros. Y en la cruz pedía perdón por nosotros porque nos amó con amor eterno. Y en San Juan capítulo 3, versículo 16, también es un amor sin condiciones. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios le ha hecho bien al hombre solo por la fe en Él. El varón tiene que creer que si ama a la esposa, Dios va a bendecir a esa esposa. Tenemos que creer que solo a través del amor de Cristo Dios puede cambiar el carácter, la conducta, las palabras de nuestra esposa. Y que realmente el verdadero amor puede cambiar lo incambiable. Porque Dios se especializa en los casos perdidos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el amor verdadero, no solamente sin límite, no solamente no es merecido, no merecido, y tampoco no solamente es sin condiciones, sino que es un amor sabio. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7, la Biblia es muy clara: maridos, amen a sus mujeres, o más bien cuiden de sus mujeres, sean sabios con ellas. Vamos a leer Primera de Pedro, por favor. Capítulo 3, versículo 7. La Biblia allí en aquel texto nos ordena realmente a vivir con sabiduría con ellas, dándole honor a ellas. Dice el texto: vosotros maridos, igualmente viví con ellas, con las esposas sabiamente. Se necesita sabiduría para amar a una mujer, vivir con una mujer, entender a una mujer, ayudar a una mujer. Se necesita sabiduría, y la sabiduría de lo alto, no terrenal. Y dice: si quieren vivir sabiamente, entonces denle honor a la mujer. O sea, estímenla valiosa como vaso más frágil, y estímenla valiosa como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando el varón ama como medicina, va a estimar a la mujer como delicada. Por eso no va a ser áspero con ella. Y la va a estimar como coheredera. Por eso no la va a denigrar ni la va a hacer menos. Va a entender que delante de Dios ellos dos son iguales y son uno delante de Dios. El amor de Cristo, el amor de Dios, el amor verdadero, tiene algunos elementos que son necesarios que los entendamos. Primero, es una decisión. El amor verdadero es una decisión.
no es un accidente de las emociones y no es una actitud de la carne, es una determinación de la voluntad, porque es una decisión de hacerle bien a otra persona. Y es a favor de otro, no a favor de sí mismo. Cristo no murió por él y Cristo no vino a servirse a él. Él vino a servir a los demás y a morir por los demás. Y en este caso el varón sabe que el amor verdadero no es a favor de él, es a favor de su esposa. No es para buscar su beneficio, es buscar el beneficio de ella. No es para él de alguna manera saciarse, es para saciarla a ella. Y es sin condiciones, es sin condiciones. Es una decisión no basada en si me acepta o no me acepta. Es una decisión no basada en beneficios previos o futuros o actuales. Es una decisión no basada en beneficios que anhelo esperar. Es una decisión en favor de la otra persona, sin importar lo que nosotros recibamos. Hay muchas clases de amores que no sirven para amar a la esposa. Por ejemplo, existe el amor posesivo, el amor egoísta, en el cual el varón cree que ella es mía, es de mi posesión. No, ese amor es un amor completamente mundano, terrenal, diabólico. Hay otro amor que es el amor pasional. El amor donde de alguna manera uno tiene a la mujer para suplir deseos y donde los hombres dicen, es que ella me hace vivir. Eso es un amor romántico y ese no funciona realmente para ayudar a una mujer. El amor egoísta, el amor romántico no funciona. Hay otra clase de amor que es como un amor como prostituido, donde tratan a la mujer como algo del comercio, como hoy en día la mayoría de las mujeres son tratadas como un objeto comercial. La usan para lo que quieren, para vender un jabón, para vender unas medias, para vender un gato, un perro, un carro. La usan. Eso es básicamente una actitud hacia la mujer, un amor prostituido, donde ella es un cliente, un objeto. Existe el amor erótico, donde tienen a la mujer como un juguete, como un instrumento de diversión, como un instrumento para pasar el tiempo. Y de alguna manera el hombre se ve o ve en ella diversión para él. Y todo eso es falso. La verdad es que el verdadero amor es el amor de Cristo, donde uno entiende que la mujer no es de mi propiedad, no es la que me hace vivir, no es mi cliente, no es la que me divierte, no es mi socia. Ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Donde uno realmente entiende que ella es parte de mí, yo soy parte de ella, que somos uno por ser marido y ser mujer. Volvamos a 1 de Pedro, capítulo 3, por favor, versículo 7. Porque ese amor verdadero es es un amor sabio. No solamente es un amor verdadero, sino un amor sabio. Porque allí aplica el principio de sujeción mutua. Cuando la Biblia habla de este texto donde dice, maridos, igualmente viví con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En el hogar, el verdadero marido, la verdadera medicina para la mujer, entiende que deben someterse los unos a los otros. Que aunque el varón es cabeza de la mujer y es cabeza del hogar, él entiende que allí se someten los unos a los otros porque todos los miembros del hogar, sea la esposa o los hijos, son coherederos de la gracia si están en Cristo Jesús, claro está, si están en Cristo Jesús. Porque los únicos coherederos de la gracia, de la vida eterna, es aquellos que están en Cristo. Pero es maravilloso entender que delante de Dios el hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el hombre. Aunque la mujer procede del hombre inicialmente en el original, no fue el varón el que nació de la mujer, no fue Adán el que nació de Eva, sino Eva quien fue sacada del varón. También el varón entiende que de ahí en adelante no existe ningún varón si no hay una mujer. Porque aunque la mujer procede del varón, todo varón nace de una mujer de ahí en adelante. Por eso en el hogar hay sometimiento los unos a los otros. Efesios 5:21 dice, someteos los unos a los otros, someteos los unos a los otros. O sea, trátense como iguales, entendiendo que hay un orden de autoridad, pero trátense como iguales. Y es necesario que entendamos esto para poder ser medicina el uno para el otro.
Porque Dios no quiere que nosotros nos despreciemos, que nos menospreciemos, que nos tengamos en poco. Por eso nos ordena que cada vez que nosotros veamos a una persona frente a nosotros, la valoremos como alguien que es superior a nosotros. Y no busquemos nosotros el bien de nosotros, sino el bien de la otra persona también. Porque realmente de esa manera nos ayudamos, nos cuidamos y somos medicina los unos para los otros. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18. Cuando nosotros entendemos realmente o aprendemos a vivir sabiamente con una mujer, primero aprendemos realmente a someternos los unos a los otros. Lo segundo es que aprendemos a vivir bajo el control del Espíritu Santo. Porque solo bajo el control del Espíritu Santo nosotros podremos saber cómo tratar a la otra persona, cómo entender a la otra persona, cómo vivir con la otra persona. Y por eso Efesios capítulo 5, versículo 18 al 21 dice de la siguiente manera: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El verdadero amor, como dijimos antes, no nace de las emociones, ni de las pasiones, ni de los sentimientos, nace de la voluntad. Y de hecho viene del Espíritu Santo. Cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, dice que el primer característica del fruto es amor. Y ese es el amor de Dios, es el amor con el que Dios nos amó y con el que debemos amarnos unos a otros, y el amor con que el marido debe amar a su esposa. Y solamente lo disfrutan aquellos que viven bajo el control del Espíritu Santo. La única manera de amar a una esposa es estar bajo el control del Espíritu. Por eso dice, si nosotros vivimos en el control del Espíritu, amando de la manera que Dios quiere, entonces dice la Biblia, hablaremos entre nosotros con la esposa y el esposo hablarán con salmos, hablarán con himnos, hablarán con cánticos espirituales. Habrá alegría y adoración en sus bocas para con Dios, y todo lo que digan y hagan adorará al Señor. Cantarán y alabarán al Señor en sus corazones. Darán siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque eso sucede y puede suceder realmente en un hogar que vive bajo el control del Espíritu Santo. Los dos pueden cantar, orar, los dos pueden reír, los dos pueden jugar, los dos pueden charlar, dar gracias, compartir y gozarse en todo tiempo, porque tienen el Espíritu de Dios en sus corazones, quien les ayuda a vivir sabiamente. Pero el mismo texto, de alguna manera, cuando nos dice vivan sabiamente con la mujer, también nos permite entender que hay que vivir de manera cortés en su matrimonio. Por eso el texto dice, vuestro marido igualmente viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Para tratar a una mujer como vaso más frágil tengo que ser cortés. La cortesía no depende de otros. La cortesía no está contra la sabiduría, y la cortesía es una manera de vida diaria en la cual realmente nosotros somos amables para con el otro. Somos serviciales para con el otro y en este caso para con la esposa. Vivimos sirviendo al otro, vivimos dispuestos para el otro porque amamos al otro. Y qué bueno que entendamos estos principios de cómo ser medicina para una esposa en su necesidad. Ella está necesitada, ella corre peligro. Ella necesita protección, ella necesita ser enseñada, y por eso Dios ha puesto a un varón al frente para que cumpla toda esta responsabilidad pastoral, toda esta responsabilidad en la cual representa a Cristo delante de su esposa. Y el mismo texto dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Cuando nosotros realmente somos sabios, vivimos dando motivos honorables a la esposa. Da honor a su mujer. ¿Cómo se da honor a la mujer? Supliendo todas sus necesidades, no todos sus gustos, sino todas sus necesidades, tratándola como carne de su carne, tratándola como igual, no menospreciándola y dándole importancia como heredera de las mismas bendiciones delante de Dios. Yo soy hijo de Dios, mi esposa es hija de Dios. Yo fui lavado por la sangre de Cristo, ella también. Yo fui perdonado, ella también. Los dos estamos en las manos de Cristo, los dos estamos en Cristo, en los dos está el Espíritu Santo. Dios le ha dado dones a ella para servir, a mí también me ha dado dones para servir, así que podemos trabajar en equipo tranquilamente para la gloria de Dios. Ella no es menos por ser mujer. Ella es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Solo que está bajo mi autoridad, y estar bajo mi autoridad no es que la hace mi sierva, aunque ella trabaja como una sierva. Es que Dios la puso bajo mi autoridad para ser protegida, guardada,
del engañador y de los engaños y la vanidad de este mundo. Pero ese proceso solamente se puede hacer con la palabra de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, en un varón que realmente entiende que es exactamente el instrumento de Dios a favor de su esposa, es la medicina apropiada que Dios ha puesto para ayudar a su esposa, y que si él funciona como disciplina, su esposa será una mujer virtuosa, una mujer realmente para la gloria de Dios y la gloria del varón también. Y en el texto donde dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El hecho es que el varón, cuando él vive sabiamente, protege la vida espiritual del hogar. Porque cuando uno vive mal con la mujer, nuestras oraciones tienen estorbo. Para llegar a la presencia de Dios tienen estorbo. Dios le dijo al pueblo de Israel, yo no me he cansado de oírlos, tampoco me he cansado de ayudarles. Es que vuestros pecados han hecho división entre vosotros y yo, para que no les oiga y para que no les bendiga. No porque Dios haya de bendecir, sino porque el pecado impide que la bendición llegue. Y no porque Dios deje de oír, sino porque el pecado impide que la oración llegue a la presencia de Dios. Por eso cuando un varón entiende que es medicina, entonces entiende que debe vivir en paz con su esposa y no poner obstáculo al desarrollo de su esposa. Hay muchos maridos que impiden que sus mujeres se desarrollen y sirvan al Señor. Hay muchos padres que impiden a sus hijos servir al Señor, pero les permiten toda clase de vanidades terrenales. Un varón que protege la vida espiritual de su esposa, de sus hijos, reconoce el valor de la conducta para orar. O sea, es importante estar en paz con la esposa para orar. Es importante estar en paz con los hijos para orar. Es importante estar en paz con todo el mundo para orar. Y cuando estamos atormentados, lo único que nos toca es ir a la presencia de Dios, hacer una oración de arrepentimiento, una oración de confesión, una oración de humillación delante de Él, reconociendo esa condición que está aquí en nosotros. Ira, enojo, rabia, amargura, lo que sea, y confesarlo delante de Dios. Y cuando nosotros damos honor a la esposa, la desarrollamos espiritualmente, y no solo a ella, sino a toda la familia. Y la verdad es que se desarrolla la familia dándole honor a la mujer. Dios hizo al varón cabeza, pero hizo a la mujer corazón. Y la verdad es que el corazón del hogar es la mujer. El varón llega a la casa buscando a su esposa y los hijos llegan a la casa buscando a su madre. Hasta los vendedores llegan buscando a la mujer para venderle. Hermano, qué bueno es entender que nosotros somos la medicina de Dios para la esposa. Que el varón debe ser formado como medicina para su esposa. Y eso debe empezar desde el vientre de una madre, donde una niña debe ser formada como esposa y un niño debe ir siendo formado como esposo. Desde el vientre de la madre debe trabajar para formar a esa niña y a ese niño, Dios, para hacer medicina en el futuro para su cónyuge. Aprendiendo de papá y aprendiendo de mamá, en especial aprendiendo de Cristo a través de sus padres. En conclusión, las soluciones a los problemas del hogar están en el hogar. Dios los puso en el hogar. La solución para una mujer problemática es un varón amoroso. Y la solución para un varón problemático es una mujer respetuosa y sujeta a su marido. Una mujer que realmente tenga un carácter femenino, tierno, afable y apacible. El trabajo de santificar a la mujer es una labor del marido y es una labor de sacrificio, hermanos. Es una labor, el trabajo de santificar a la mujer es una labor del marido, no del pastor de la iglesia, no de otro hermano. Es un trabajo del varón. Realmente es un trabajo del varón en las manos de Cristo, porque solo no puede. Solo la destruirá, solo la arruinará, solo se enseñoreará de él, solo la lastimará, la tratará mal. Porque el único que sabe tratar a una mujer sabiamente y el único que sabe tratarla como vaso más frágil y el único que realmente la valora como coheredera la gracia de la vida es Cristo. Y para yo poder hacer eso con mi esposa tengo que tener a Cristo y dejar que Cristo ame a mi esposa a través de mí y dejarla que ella obre en mí y me enseñe a amarla de la manera de Él. Recuerde que hay amores que no valen. El único amor verdadero es el amor de Cristo. Porque el amor de Cristo es amor inteligente. Es amor sabio, es amor verdadero, es amor sacrificial y amor eterno, porque dura por siempre, pero para con la esposa, al menos hasta la muerte.
Hasta allá es capaz, porque es capaz de ir más allá de la muerte, porque es el amor de Dios, un amor que nunca se acaba. Por eso quiero animarle, varones, para que usted sea la medicina para su esposa, pero quiero animarle a usted también, mujer, para que por favor humille su corazón y le facilite a su esposo ser medicina para usted. Humille su corazón y le facilite a su marido ser esposo, ser pastor, ser el hombre que debe ser en la mano de Cristo. ¿Y cómo lo hace? Sométase a su esposo. Aprenda con él y de él. Respételo, obedézcale y ayúdelo para que él sea el instrumento que debe ser. ¿Cómo lo hace? Lea Proverbios 31. ¿Cómo una mujer virtuosa hace ese trabajo? Que Dios te bendiga, mujer. Dios te bendiga, varón. Y Dios bendiga nuestros hogares. Y Dios nos dé la gracia realmente de ser hogares que honren a Dios en su diario vivir. Soberano Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesucristo y con gratitud, hoy nos acercamos a ti una vez más, pidiéndote perdón, Dios, porque la mayoría no hemos sido la medicina que debemos ser. Al contrario, hemos sido más parte de los problemas que parte de la solución. Y cuando empezamos a solucionar problemas, agrandamos los problemas en lugar de solucionarlos. Porque en lugar de ser medicina, contagiamos al otro, Dios, con nuestro enojo, con nuestra rabia, con nuestras circunstancias. Y hoy en el nombre de Jesús, amado Dios, pedimos perdón por todo ello. Y oro, Dios, por cada hombre y cada mujer. Y hoy oro especialmente por cada varón para que aprendamos a hacer medicina para nuestra esposa. La medicina perfecta, exacta y apropiada que tú has querido que seamos. Medicina en la mano de Cristo, medicina en el poder del Espíritu Santo y medicina conforme a las Escrituras. Y ruego misericordia para cada esposa, para que tú, Señor, permitas que cada esposa entienda la bendición que tú le has dado al tener un marido. Y oramos, Dios, por nuestros hijos y pedimos misericordia por nuestros hogares y suplicamos tu gracia, Dios, para vivir delante de ti. Guarda los hogares de tu pueblo, guarda los hogares de tus hijos, guarda nuestros hogares, guarda mi hogar, oh Dios. Y gracias por el hogar eterno que está siendo preparado, el hogar de Cristo Jesús y su amada iglesia. Y gracias porque estaremos allí como parte de este hogar. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga ricamente y recuerde que todo esto es posible solamente en Cristo Jesús. Separado de Él, nada podemos hacer, pero en Él somos más que vencedores.